Hola niños y niñas de tercero básico. Junto a las profesoras del nivel, Camila, Consuelo, Nicole, Macarena y quien les habla, María Camila Poblete, les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 6 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, la cual lleva por título Las viviendas de griegos y romanos. Hoy vamos a conocer cómo eran los lugares en donde vivían estas grandes civilizaciones. Así que vamos, acompáñenme. Muy bien, antes de comenzar, tú ya sabes que debemos contar con los siguientes materiales. Primero, tu texto de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, tu cuaderno con el forro de color morado y tu estuche. Cuando estés listo con estos implementos, podemos continuar. ¿Te parece si conocemos el objetivo de aprendizaje para esta sesión? Pues vamos por él. Nuestro objetivo es comparar las viviendas de griegos y romanos a partir de la lectura de fuentes, valorando la vida en sociedad. ¿Qué nos corresponde hacer ahora? Muy bien, debemos analizar este objetivo. Primero nos encontramos con la habilidad de comparar, la cual nos permitirá en primera instancia conocer algunos elementos claves de las viviendas de griegos y romanos, mediante el análisis de fuentes, que para esta sesión será tu texto de estudio, para luego poder establecer diferencias y similitudes. Y aquí encontramos el concepto ¿qué son las viviendas? ¿Dónde y cómo vivían estos pueblos en la antigüedad? Y finalmente, y no menos importante, encontramos nuestra actitud, que es valorar y apreciar la vida en sociedad. Muy bien, estamos listos. Pero aún no podemos avanzar, sí, muy bien. Como tú ya lo sabes, cada sesión está acompañada de un objetivo de orientación, el cual para esta es describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas y proponerse acciones concretas para los aspectos que requiera superar. Si bien este es el mismo que trabajamos la sesión pasada, ahora va a estar enfocada a otra área. Primero nos encontramos con la habilidad de describir, que es en forma simple explicar cómo es una persona o cosa. Aquí vamos a trabajar específicamente ahora con las características positivas pero que otros ven en ti y cómo podemos utilizar estas características tuyas propias para potenciar tu curso. Ahora sí, vamos por nuestra sesión. Antes de continuar debemos activar lo que ya sabemos. Para ello vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué entiendo por cualidad? Si quieres puedes darte un tiempo para responder. También si quieres lo puedes buscar en un diccionario o también construirlo tú mismo la respuesta. No es necesario que lo escribas, solo piénsalo. Cuando estés listo, continúa. Muy bien, una cualidad son aquellas características de algo o alguien. Pueden ser físicas o personales. En este caso de esta sesión vamos a trabajar con las personales. ¿Recuerdas que la sesión anterior construimos un árbol? Y en las raíces de este árbol reconociste algunas características que te hacen especial. Y ellas claramente eran positivas. Pues bien, hoy lo que haremos será analizar cómo crees tú que te ven tus compañeros. Para esto vamos a tu cuaderno de color morado. Coloca la fecha y luego anota la pregunta. ¿Cómo me ven mis compañeros? Abajito vas a anotar una cualidad que tú creas que tus compañeros destacan en ti. Por ejemplo, alegre, cariñoso, entusiasta, entre muchas otras. Muy bien, cuando estés listo, continúa. La sesión anterior también nos tocó conocer cómo eran las ciudades en donde vivieron griegos y romanos. ¿Recuerdas algunos de los aspectos relevantes de cada una? Pues veamos, en el caso de las ciudades griegas o polis, encontramos lugares como el ágora, que era un mercado en el centro de la ciudad, en donde se reunían campesinos, pescadores, entre otros, a vender productos. Otro lugar importante para los griegos era el teatro, en donde realizaban diversas actividades de entretención y también se presentaban obras de teatro. Finalmente encontrábamos el Acrópolis, que era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a sus dioses. También conocimos las ciudades romanas o urbs, y en ellas encontrábamos lugares como las termas, que eran lugares donde se daban baños y hacían gimnasia, el coliseo o anfiteatro, los acueductos, que era donde pasaba el agua de la ciudad, el circo, en donde se realizaban carreras de carros,
los foros que estaban ubicados en el centro de la ciudad y que estaban rodeados por locales comerciales y edificios públicos, el templo, lugar muy importante dedicado a los dioses protectores de la ciudad, el teatro también, que era un lugar en donde se representaban obras y era un centro de entretención, y la muralla, que eran las que resguardaban, ¿cierto?, la ciudad. Muy bien, ahora que ya recordamos cómo era la ciudad, nos vamos a entrar un poquitito más para conocer dónde vivían los griegos y romanos. Vamos a construir este nuevo contenido. Ahora te voy a presentar un doble desafío. El primero de ellos es volver a nuestro cuaderno morado y vamos a colocar una segunda característica en la pregunta que ya habíamos respondido: ¿cómo me ven mis compañeros? Hazlo con calma, no es necesario apurarnos. Cuando estés listo, vamos por el segundo desafío. Aquí vamos a trabajar en torno a otra pregunta. ¿Cómo crees tú que eran las viviendas de griegos y romanos? ¿Cómo las imaginas? ¿Crees que vivían igual que tú? Pues aquí utiliza tu imaginación. Y vamos a volver de nuevamente al cuaderno donde habíamos respondido la pregunta de orientación, y abajito vas a dibujar cómo te imaginas que eran las casas en donde vivían los griegos y los romanos. Y también vamos a buscar una definición de la palabra adobe. Esta palabra va a ser muy importante para esta sesión porque la vamos a ocupar un poquito más adelante. Por ende es importante que tú sepas lo que significa. Recuerda en este momento pausar el video para que dibujes con calma y busques la palabra también con calma. Y solamente cuando estés listo, continúa. Muy bien, ahora conozcamos si estabas cerca o lejos de la realidad. Primero vamos a ver la vivienda de los griegos. Para ello nos vamos a ir a tu texto de estudio, específicamente en la página 110. En ella deberás leer los primeros párrafos. Recuerda destacar aquellos aspectos relevantes con el color que más te guste, al igual como lo hacemos en la asignatura de lenguaje. O también puedes buscar la idea principal. ¿De qué se trata lo que leíste? Recuerda en este momento pausar el video para que leas con calma y cuando estés listo continuemos. Ahora que ya leíste, revisemos cómo era la casa de los griegos. Acá encontramos el gineceo, que era el departamento exclusivo para mujeres, en donde podían realizar actividades y recibir a sus amigas. Si observas, el piso era de madera. Por otra parte encontramos el andrón, que era el departamento exclusivo para hombres, en donde pasaban tiempo con sus amigos, hacían fiesta y discutían sobre diversos temas. La familia solía reunirse en una habitación central. Esta habitación estaba dedicada a Hestia, diosa de la tierra. Y además debemos destacar que las paredes eran de ladrillo o yeso, aunque algunas utilizaban adobe, que como tú averiguaste era una mezcla de barro y paja que se utilizaba en construcción. Muy bien, ahora veamos, ¿qué diferencias y similitudes puedes establecer entre esta vivienda y la tuya? Si mencionamos una diferencia, puede ser la habitación exclusiva para hombres y mujeres, pues en la actualidad todos podemos ingresar a cualquier habitación en nuestros hogares. Ya no hay esta diferencia de géneros. En el caso de las similitudes, podemos encontrar la sala de reunión familiar, que hoy podría ser, nuestro living, tal vez, un lugar en donde comparte toda la familia. Muy bien, vamos a ver qué pasa ahora con los romanos. Conozcamos ahora las viviendas romanas. Para ello, volvamos a tu texto de estudio, pero ahora a la página 111, en donde deberás leer también los primeros párrafos. Recuerda destacar lo más relevante o identificar la idea principal. También debes detener el video para que puedas leer con calma y solo cuando estés listo continúa. Veamos ahora la vivienda de los romanos. Ellos tenían distintos tipos de casas, dependiendo de la situación económica de las familias. En la domus vivían las familias romanas acomodadas, lideradas por el pater familia, quien era el padre, y conformada por los hijos, los esclavos y los clientes, quienes eran hombres libres bajo el cuidado y la protección de un pater familia. Ambos se debían protección mutua. Por otra parte encontramos las insulares. Estas construcciones tenían varios pisos. Cada habitación era una casa independiente. En el primer piso se instalaban tiendas comerciales. Sus habitantes eran artesanos y comerciantes. ¿Te diste cuenta que estas viviendas son muy parecidas a las que conocemos en la actualidad?
Pues sí, son muy semejantes a los departamentos. Establezcamos ahora diferencias y similitudes entre estas viviendas y las actuales. Aquí podemos encontrar varias semejanzas. Primero, la que ya identificamos que eran los departamentos. Otra similitud es que vivían en forma común en la domus, todos juntos, entre otras. En cuanto a las diferencias, podemos encontrar esta clasificación socioeconómica de las viviendas, que en estos tiempos era muy definida. Hoy no es así, pues cualquier persona puede vivir en un departamento o en una casa. Muy bien, continuemos. Ahora que ya identificamos cómo eran las viviendas de griegos y romanos, vamos por nuestra actividad de la sesión. Continuemos. Muy bien, para esta actividad vamos a trabajar en tu cuaderno. Recuerda que ya habíamos colocado la fecha, 2 características de cómo creías tú que te veían tus compañeros y habíamos dibujado, ¿cierto?, cómo te imaginabas que eran las viviendas de griegos y romanos. Pues abajo de eso vamos a trabajar ahora. Primero vamos a completar la siguiente tabla. Vamos a establecer algunas diferencias sobre las viviendas griegas y romanas en cuanto a materiales de construcción, divisiones o habitaciones de la vivienda y recursos disponibles. En la segunda actividad vamos a escribir una diferencia y una similitud entre las viviendas griegas y romanas y la tuya. Ya habíamos mencionado algunas y tú también puedes incluir las que quieras. Y en la número 3, en esta actividad vas a reflexionar en torno a lo que habías anotado sobre cómo te ven tus compañeros. Y vas a crear un compromiso o un acuerdo con lo que tú aportas a tu curso. Por ejemplo, si en tus cualidades anotaste divertido y entusiasta, en tu compromiso podrías colocar: yo me comprometo a ser alegre. Es importante aquí pausar nuestro video para que puedas trabajar con calma. Y cuando estés listo, continuemos. Revisemos juntos tu trabajo. Vamos por él. Primero veamos la tabla en donde comparábamos las viviendas de griegos y romanos. En cuanto a los materiales de construcción, las viviendas de ambos eran de ladrillo y yeso, aunque los griegos también utilizaban el adobe. En cuanto a las divisiones, los griegos tenían esta diferencia de géneros con habitaciones solo para mujeres y solo para hombres. Y además las casas eran un poquito más pequeñas. En cuanto a las casas de los romanos, todos vivían juntos, ya fuera en el campo o en la ciudad. Y además estas casas eran un poco más grandes que las griegas. Finalmente, en cuanto a los recursos disponibles, las viviendas griegas tenían menos recursos de acuerdo a la situación socioeconómica, lo cual es igual en el caso de los romanos. Es decir, frente a mayor ingresos tenían mejores recursos como baño, agua, alcantarillado. En cambio, los que tenían menores recursos vivían de forma un poco con menos recursos que los que tenían más. En la segunda actividad debías establecer una diferencia y una similitud entre las viviendas de los griegos y los romanos y la casa o el lugar en donde tú vives. Yo ya te había mencionado algunas cuando revisamos las viviendas. En las diferencias encontramos la clasificación socioeconómica de las viviendas y las habitaciones exclusivas para hombres y mujeres, en el caso de los griegos. Y en cuanto a las similitudes, encontramos la construcción de edificios muy similar a los actuales y también el uso de casas de campo o de vacaciones. En cuanto a la actividad de orientación, esta estaba enfocada en que reconocieras cómo creías que te veían tus compañeros y en establecer un compromiso de tu parte en el grupo curso. De esta forma te puedes dar cuenta de lo importante que eres para tus compañeros y cómo, de acuerdo a tus características, eres un aporte para ellos. Súper bien, ya estamos en tu ticket de salida. En él vamos a completar la siguiente tabla, mencionando 3 características de las viviendas griegas y 3 de las viviendas romanas. Y en la segunda actividad te vas a dibujar de acuerdo al compromiso que estableciste en la actividad de orientación. Recuerda, una vez que termines tu ticket, debes tomarle una fotografía y enviarla por correo a tu profesora jefe. Finalmente nos toca monitorear nuestros aprendizajes en la sesión de hoy. Es importante que recordemos para ello el objetivo, el cual era comparar las viviendas de griegos y romanos a partir de la lectura de fuentes, valorando la vida en sociedad. Si te das cuenta, comenzamos la sesión imaginando cómo eran las viviendas de griegos y romanos. Luego las conocimos
a través de tu texto de estudio. Y además establecimos diferencias y similitudes tanto entre ellas como en la que tú vives. Y por supuesto nos enfocamos en la importancia de la vida en sociedad para el desarrollo de estas. Ahora podrás responder estas 3 preguntas. Recuerda que no es necesario que las escribas, sino que solo nos sirven para monitorear cómo estuvimos trabajando. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y cuándo podré utilizar este contenido? Estas mismas preguntas las podemos trabajar con el objetivo de orientación, el cual era describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas, y proponerse acciones concretas con los aspectos que requieran superar. Aquí trabajamos principalmente reconociendo tus aspectos positivos y cómo estos aspectos te hacen único en tu curso y te hacen destacar también en él. Una vez que puedas responder estas preguntas, monitorea tu trabajo en la sesión de hoy. Para ello, completa la siguiente tabla marcando en la carita que mejor te representa. Y cuando estés listo, puedes continuar. Muy bien, niños, ya estamos llegando al final de esta sesión. Espero te haya gustado y hayas podido identificar dónde y cómo eran estas casas en donde vivían las grandes civilizaciones. Nos vemos en una próxima sesión. Que estés muy bien, cuídate, adiós.